Santa Marta, en muchas ciudades del sur del país, en Sudamérica, Centro y Norteamérica. Mucha gente nos responde, nos escribe, nos dice que se ven en directo las prédicas. La gloria es para el Señor. Hermano, desde acá les decimos, Maranata, Cristo viene pronto, fortalézcase en fe, guárdese para el Señor, porque el Señor va a levantar a su manada pequeña. Le damos la gloria al Señor también por la Grey que está aquí presente. Toda la gloria es para ti, Señor, porque tú les has convocado con tu Espíritu Santo y, Señor, tú tienes cuidado de tu Grey, aleluya. El nombre de esta prédica, el pasaje de la zarza, 7ª parte. Y vámonos inmediatamente a la Biblia, a Lucas 20, capítulo 37, Lucas 20, versículos 37 y 38. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de fuego. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que tú cambias los corazones, Señor. Tu palabra es el centro de tu iglesia, Rey, oh Señor. Y tú has dejado esta palabra para que nosotros creamos y recibamos por fe lo que tú nos vas a entregar. Y es que tú vas a transformar o tú vas a resucitar estos cuerpos y tú los vas a hacer nuevos. Tú los vas a glorificar, Rey. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes para nosotros, las promesas, la herencia, todo, Rey. Gracias, Señor. Reprendemos a Satanás, potestades, gobernadores de tinieblas, brujos, hechiceros, gnósticos. Están reprendidos en el nombre poderoso de Jesús. Los mandamos al abismo en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Gracias. Aleluya. Hermano, en la prédica pasada recordamos las preguntas que hicimos acerca del pasaje de Lucas 20 y que hemos venido estudiando en estas prédicas de los miércoles pasados. ¿Qué relación tiene la pregunta de los saduceos de Lucas 20 sobre la resurrección con los pactos que hemos visto hasta el momento? Y B, ¿por qué el Señor le responde a los saduceos con el pasaje de la zarza y con las otras afirmaciones? En esta segunda pregunta, que fue el tema de la prédica pasada, vimos algunas respuestas que el Señor le dio a los saduceos. Entendimos que estos no estaban haciendo una pregunta con el fin o con el ánimo de aprender de Jesús como sí lo hacían sus discípulos. Hermanos, por el contrario, los saduceos querían invalidar la resurrección, y yo quiero subrayar esto: querían invalidar la resurrección, querían machetearla, querían anularla, querían desaparecerla. Es decir, la obra redentora de Cristo Jesús. Querían anular la vida proclamando el imperio de la muerte, del diablo y en consecuencia el imperio de pecado. Miren que los saduceos querían invalidar las promesas eternas del Rey, sus pactos que son inmutables, mis amados, inquebrantables, fieles y verdaderos, por estar fundamentados en los atributos del Dios vivo. De tal manera que en esta noche vamos a terminar de estudiar las respuestas del Señor Jesucristo a los saduceos, retomando toda la enseñanza que hemos recibido desde la primera prédica de esta serie sobre el pasaje de la zarza. Y dentro de la respuesta que le da el Señor a los saduceos está también la siguiente: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así pues que te invito a que abras tu Biblia en Mateo 22, 29.
Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esta respuesta, hermanos, es bien importante y la vamos a analizar. En una de las prédicas de esta serie dijimos que llama la atención que el Señor tilda a los saduceos de ignorantes de las Escrituras porque ellos estaban manifestando conocer la ley en cuanto al matrimonio levirático. Y nos preguntamos, ¿qué era lo que ignoraban los saduceos acerca de las Escrituras? Y por lo cual el Señor les reprochó la ignorancia, por cuanto debían de saberlo si era verdad que tenían dominio sobre la ley, que es la palabra. Es decir, en ese momento tenían la Torá. Yo quiero responder a esta pregunta a continuación. Yo quiero que escuche bien mi hermano, mi hermana, y yo quiero que tome nota de lo que el pastor le va a describir. En primer lugar, quiero resaltar que este reproche sobre la ignorancia no lo encontramos en el pasaje de Lucas 20, sino solamente en el pasaje de Mateo y Marcos. Pero yo quiero recordemos que en estos dos evangelios no se menciona el pasaje de la zarza. Estoy hablando de Mateo y de Marcos. No se menciona que la mujer murió y no hubo descendencia. Eso no se menciona. No se explica que la razón por la cual en el siglo venidero no se practicará el matrimonio levirático, escuche, de casarse y de darse en casamiento. Tampoco se explica que la razón es porque ya no habrá más muerte, tampoco. Que es, escuche bien, la causa de dicho matrimonio levirático. Los evangelios de Mateo y Marcos tampoco hablan de los hijos de resurrección y de que estos serán como los ángeles en que no morirán más y en que serán hijos de Dios directos. Los evangelios de Mateo y Marcos son los únicos que mencionan el reproche de Jesús hacia los fariseos, hacia los saduceos, por su desconocimiento de las Escrituras. Razón por la cual estos dos escritores no incluyen la explicación de las Escrituras que Jesús hizo y que ciertamente encontramos descrita detalladamente en el Evangelio de Lucas. Por eso estamos centrados aquí en Lucas 20. Hermano, es como si el Señor quisiera dejar el mensaje en Marcos y en Mateo de la ignorancia de los saduceos, pero también que no había justificación para dicha ignorancia porque ellos se mostraban como absolutos conocedores de la ley, es decir, del Antiguo Testamento, y se envanecían con dicho o aparente conocimiento. Quiero explicar por qué el Señor le reprocha a los saduceos su errar de las Escrituras, su ignorancia de ellas y del poder de Dios. A pesar de que manifestaron conocer el matrimonio levirático según la ley, y a pesar de que se jactaban de conocer la ley de Moisés y de ser hijos de Abraham. Yo quiero que leamos lo que dice Juan el Bautista en Mateo 3:7. Busca en tu Biblia Mateo 3:7. Os enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Los saduceos debían
conocer todo el Antiguo Testamento y entender lo que el Señor enseñó, pero que se habían vuelto ciegos. Hermanos, estaban llenos de terrenalidad, de mundanalidad. Estaban aferrados a la tierra postdiluviana y se habían sumergidos totalmente, escuche, en el sistema del siglo malo. Ahí estaban metidos, allí. Por lo que habían olvidado entonces todas las promesas y todos los pactos. El mundo corruptible y el cuerpo corruptible era lo único que les importaba, era lo único que conocían. Es decir, el imperio de la muerte los había abrazado, los había atrapado por completo. De tal manera que los saduceos ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Y miren lo que le digo, es imposible que las promesas, que los pactos de Dios se cumplan en la tierra postdiluviana, es decir, en el siglo malo, en este sistema, hermano, que está regido por la muerte. Este sistema está regido por la muerte. Aquí hay una vida efímera y aparente, porque todos los hijos de Adán nacen en pecado y nacen con la muerte encima. De tal manera que los saduceos creyeron que las promesas, que los pactos se cumplían en el mundo, es decir, en el siglo malo, en la tierra postdiluviana. Y la pregunta obligada aquí en esta noche, hermanos, es, siendo Dios, el Dios vivo, y siendo Dios de vivos, ¿cómo pueden cumplirse plenamente sus promesas y pactos eternos en el reino de la muerte, en el siglo malo de muerte, en el mundo, en la tierra postdiluviana, herida, que va a ser juzgada y quemada? ¿Cómo pueden, pregunto yo, cumplirse plenamente las promesas y los pactos eternos del Señor en seres humanos sujetos al pecado, sujetos a la muerte, en un mundo regido por Satanás? Pregunto. Vuelvo a decir que es imposible que se cumplan dichos pactos y promesas que el Señor ha dado en dichas circunstancias. Es decir, que nosotros no podemos ignorar ni el contexto, ni las circunstancias, ni la realidad espiritual, ni la guerra tan tremenda que tiene la iglesia con relación a lo que es el mundo, con relación a lo que es Satanás, con relación a lo que nosotros traímos en el chip, es decir, el pecado y la muerte, y con relación, hermano, a este siglo malo, donde ya todas las cosas, hermano, están arruinadas. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Para los que se apegan a esta tierra postdiluviana y se apegan a este mundo y hacen proyectos en este mundo, ¿cuál es el futuro? De tal manera que los saduceos pensaron que el mundo que les rodeaba era todo para ellos, eso era todo lo que ellos tenían. Así está la iglesia ahora, mis hermanos. Así como los saduceos, pensando que este mundo, pensando que este cuerpo es todo lo que pueden tener, están ignorando las escrituras y el poder de Dios. O de no, yo no me explico por qué una iglesia que dice ser de Dios predica y proyecta a los feligreses hacia este mundo, sabiendo que este mundo y esta tierra está clamando, está herida de muerte. Esta tierra está agonizando, esta tierra está clamando sacudirse del pecado en que la embadurnó el hombre adámico. Aleluya. Por eso es que esta iglesia actual, hermano, quiere milagros. La iglesia actual quiere señales.
La iglesia actual quiere ver con los ojos carnales, quiere que los ojos carnales descubran lo que el Señor le va a dar. Quieren el propósito inmediatamente. No les importa el siglo venidero. Quieren el siglo de ahora, el siglo malo. Quieren amasar la felicidad. Y consideran que la felicidad es tener cosas. Y trabajan para lo inútil. Trabajan para lo que se va a quemar. Lo que el Señor tendrá que cambiar. Porque ya no resiste más. Y porque el pecado, la fábrica de pecado que hay en este mundo, ha sido tan amplia que la muerte es el registro. Y ustedes vieron la noticia antes de ayer y ayer, nosotros la alcanzamos a descubrir hoy. Uy, hermano, hay una guerra pero bien tremenda entre Israel y Gaza y los palestinos. Hermano, se está cuajando el Salmo 83. Esté pendiente, el Señor nos dijo que estuviéramos pendientes, que yo iba a estar, me iban a estar informando lo que sucedía afuera y lo que sucedía adentro. Así pues que, hermano, es tremendo lo que está sucediendo. La gente sigue haciendo proyectos y está cumpliéndose la palabra al pie de la letra, que esta generación es parecida a la generación de Noé, donde se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían y no existía ni Dios ni gloria. Y el varón empezó a predicar y empezó a predicar sobre los juicios y empezó a decir que los juicios vendrían y empezó a decir que se los iba a llevar un diluvio y decían: pobre viejo loco, por aquí no hay río, por aquí no hay mar, aquí lo que sale es un vapor de la tierra, y este pobre anciano está hablando de estas cosas. Definitivamente se chifló. Y cuando vino el diluvio, ya la barca estaba preparada, subieron los 8 que se guardaron para el Señor y el diluvio se los llevó. Y se dieron cuenta que era verdad cuando el diluvio se los llevó. ¿Cuántos murieron ahí? Aproximadamente 1.000 millones de personas, hermano. Pero lo que viene ahora es más tremendo. Lo que viene ahora es la tribulación, y en la tribulación no va a ser 1.000 millones de personas. Dice que no ha habido algo sobre la tierra, ni nunca, ni lo habrá, como lo que va a darse en la tribulación. De tal manera que la iglesia santa no va a estar bajo el día de la ira del Señor. Nosotros no vamos a ver eso, hermano. Claro que no. No nos va a cobijar. Pero ¿qué le digo? Todos aquellos pastores que están predicando sobre la hora, sobre la herencia que Satanás le agarró a Adán, es decir, lo que el Señor hizo para que Adán lo ministrara, lo tiene Satanás, y Satanás lo reparte y engaña a los hombres, y le ofreció al mismo Señor en el desierto que le adorara para darle todos los reinos. Así está haciendo todas las iglesias, más de la mayoría, casi todas, hermanos, que han entrado en esa prosperidad material y en esa apostasía, están rendidos a los pies de Satanás. Y están haciendo proyectos y hacen grandes coliseos y hacen grandes templos para sentir que tienen poder. Pero no les va a quedar piedra sobre piedra en esos templos. Y porque la iglesia no tiene nada que ver con templos. La iglesia tiene que ver con las almas de las personas. Y no se asoma arrepentimiento, y el Señor les está diciendo: arrepiéntanse, y no hay asomo de arrepentimiento, y están haciendo proyectos, se están casando, se están dando en casamiento. Hay muchos pastores que se están casando, es decir, se divorcian y se casan, y la palabra de Dios me dice que el pastor o el siervo de Jesucristo que le sirve es esposo o marido de una sola mujer. Y que ese matrimonio levirático es por causa del pecado, por causa de la muerte. Ese matrimonio no es el que el Señor construyó. Porque el que construyó el Señor, primero el Señor se casó con el hombre, se casó con Adán, y después le dio a la mujer y se casó con la mujer. De tal manera que el siglo malo no tiene por qué cobijarnos a nosotros. Nosotros hemos sido apartados, por eso es que el Señor nos volvió santos, para apartarnos, para que nosotros no nos confundamos con el mundo que es el que hace parte de este siglo malo. Aleluya.
La pregunta es esta, hermano. Si Dios es un Dios vivo, escuche esto. Y siendo Dios de vivos, es imposible, vuelvo y le repito, que se cumplan sus promesas, sus pactos eternos en este reino que es un reino de muerte. Y quiero decirle que no solamente están ignorando el poder de las Escrituras y el poder de Dios. Por eso la iglesia que está predicando sobre prosperidad material, que está predicando sobre apostasía, no anhela partir, escuche, y estar con Cristo. No anhela partir y estar con Cristo. No quiere que venga el arrebatamiento, lo ve como una tragedia, tiene miedo, porque le van a quitar la felicidad que está alcanzando aquí. Eso es lo que le está pasando a la iglesia de prosperidad material y de apostasía. No anhelan el arrebatamiento, así prediquen en los púlpitos sobre arrepentimiento, ni lo sienten ni lo viven. Son hipócritas, sepulcros blanqueados. Así como lo decía el Señor Jesucristo, ni lo sienten ni lo padecen. De tal manera que si lo predican, es pura hipocresía y pura falsedad. Porque hay un poco de apóstatas predicando sobre la venida del Señor. Y es una advertencia para los hermanos que están viendo por televisión esta prédica. No todo el que le dice al Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, pero si yo predicaba sobre la palabra, si yo hacía milagros, si yo estaba acá. Es decir, todas estas cosas el Señor las ha dejado manifiestas en las Escrituras. Hermano, no anhelan, escuche bien, que venga el reino de Dios. No lo anhelan, porque los de la iglesia se convencieron que el reino es ahora. Por eso es que dicen que son aquí reyes y sacerdotes. Mentirosos, hijos del demonio. No son ningunos sacerdotes, son hijos del diablo. Son mentirosos. Les gusta robarle a los feligreses. Hacen hacer cosas a los feligreses que son ignominiosas. No anhelan el reino eterno. Qué terrible, hermano, es pensar que este mundo es lo único, que esta tierra es lo único y que el sistema del siglo malo es lo único. Qué terrible, no tendríamos esperanza. Los saduceos ignoraban todas las Escrituras, ignoraban el poder de Dios, ignoraban el Antiguo Testamento, pues lo que los saduceos tenían era una religión. La religión la inventó el diablo y se la ha puesto en el corazón a los hombres, y muchos hombres le han prestado el corazón al diablo para predicar sobre religiones, para que se pierdan, para que se vayan al infierno. Toda religión manda al infierno a los hombres. Y yo quiero detenerme ahora en uno de los hechos que los saduceos ignoraban de las Escrituras, y está relacionado, hermano, con el caso que ellos mismos plantearon. Observe usted, hermano y hermana, que en el Evangelio de Lucas, después del pasaje de la pregunta de los saduceos, sigue el pasaje de quién es hijo el Cristo. ¿Usted no se había dado cuenta de eso? ¿De quién es hijo el Cristo? Y le digo una cosa, que esto es importante, porque Mateo y Marcos ubican allí otro pasaje y es el gran mandamiento. Luego de este es que aparece el pasaje de quién es el Hijo, el Cristo. Digo que es bien interesante, hermano, porque Lucas, él anteponga este tema precisamente porque él explica bien, escuche, las causas por las cuales el siglo malo cesará. Este siglo malo está agonizando. Después de la tribulación, fuera de siglo malo, cesará. En lo que respecta al matrimonio levirático
Y la descendencia, hermano, que es la razón, escuche bien, que es la razón por la cual dicho matrimonio fue concedido en la ley. Quiero que leamos después del pasaje de la pregunta sobre la resurrección a Lucas 20, versículo 41 al 44. Búsquelo por favor y lo lee conmigo. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Todos los religiosos son perversos. ¿Usted escuchó? Son hijos del diablo, los religiosos. Pero yo quiero que note, hermano, que después de enseñar sobre la resurrección, que garantiza las promesas de los pactos, que son la tierra, la descendencia y el gobierno, el Señor pasa a preguntar por qué decían que él era descendiente natural de David. Es decir, hijo natural de David. Si las Escrituras dicen a través del Salmo 110 que Cristo es Señor y que el Padre le dice que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Jesús sí es de la descendencia de David, claro que sí. Por la promesa, por el pacto, pero no forma parte de la descendencia dentro del sistema del siglo malo, del siglo marcado por el pecado. Cuando en Mateo y en Marcos, el Señor le pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos enseguida responden que hijo de David. Lo que ellos aseguraron es que Cristo sería un hombre común y corriente. ¿Usted me está siguiendo? Es decir, con la herencia de pecado de Adán, y que por lo tanto moriría al igual como murió Abraham y demás siervos del Antiguo Testamento. Y yo quiero que tú compruebes eso conmigo en la Biblia, en Juan 8:51. Regálame un amén si lo tiene. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Escuchó? Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Oh, estaba hablando el mismo Satanás por la boca de estos religiosos. Yo quiero que noten, hermanos, cómo los judíos decían que Abraham y los profetas murieron, y lo reiteraron en el versículo 53. Lo que se enseñaba era el imperio de la muerte, el que los saduceos le recordaron al Señor Jesucristo. Pero mire que en Lucas 20, en el versículo 42 al 44, el Señor enseñó que Él era Dios, que se había encarnado y que iba a resucitar tal como decía el Salmo 110, cuando afirmó que el Padre le dijo: siéntate a mi diestra. Evento que aconteció después de la resurrección, tal como dice Efesios 1:20. Pero yo quiero que leamos desde el versículo 17 al 23. ¿Puedes buscarlo? Efesios 1:17. Amén. Bueno. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y dice el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Y cuál es la reflexión, mis amados? Jesucristo está a la diestra del Dios Padre y vendrá por su iglesia, no tenga duda. Y luego vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a reinar 1000 años. Hermano, con nosotros como primicia la iglesia, y continuará su reinado eternamente y para siempre. Pero antes de la tierra nueva, escucha esto, antes de la tierra nueva, antes de los cielos nuevos, destruirá al último enemigo, que es la muerte, tal como dice el pasaje de Primera de Corintios. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios 15:21, cuyo tema es la resurrección. ¿Lo tienes? Bien, vamos a leer del 21 al 25. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Alabado sea el Señor. Hermano, el Señor Jesucristo, después de enseñarle a los saduceos sobre la destrucción del siglo malo, sobre la resurrección de los muertos y el siglo venidero, pasó a explicar que Él era y es el Hijo del Dios viviente. El Dios que es Dios de vivos y no de muertos. El Dios de todas las promesas. El Dios de todos los pactos. Jesús es Dios sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de día, escuche hermano, ni fin de vida, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús, el Señor de las naciones, el Cristo vivo, quien reina sobre los hijos de resurrección. Alabado sea el Señor y sus descendientes santos, linaje bendito de Jehová. Aleluya, aleluya. El Señor es bueno. Hermano, todo lo dejó en las Escrituras, para que no haya confusión en el Hijo de Dios. ¿Y sabes cuál es su gozo, hermano? Que usted tiene las Escrituras disponibles, las tiene en la mano. Y usted se tiene que gozar con las Escrituras, hermano. Ahí está la vida. Usted se tiene que gozar con las Escrituras, hermano. El Señor nos las explica. El Señor nos da ese gozo. Nosotros tenemos esperanza. ¿Qué importa, hermano, si este cuerpo se deteriora? Es que vamos a tener vida de verdad, verdad. ¿Qué importa, hermano? Y posiblemente mucha gente dice, están locos.
Hermano, el Señor no está loco, Él fue el que hizo las escrituras. ¿Y sabe cuál es la garantía de nosotros? Que todas las promesas, que todas las profecías que están en las escrituras se han cumplido al pie de la letra. De tal manera que no tenemos pierde, hermano. No haga parte del ejército de los incrédulos. Crea las escrituras, hermano. Crea que tiene un Dios vivo. Hermano, el que no tiene a Cristo no tiene nada. Porque hay que tenerlo en el corazón, hermano. No ande por ahí con este cuerpo de muerte vacío, sin nada. El que no tiene al Señor no tiene nada. No se engañe. Se muere y se va al infierno. Ese es nuestro dolor.